Este episodio es presentado por Lifeway Kefir. ¿Quieres más energía, mejor digestión y una microbiota saludable? Transforma tu salud con el poder del kefir. El único con 12 cepas de probióticos vivos y activos. Es 100% natural y hasta 99% libre de lactosa. Cuida tu salud intestinal, fortalece tu sistema inmune y te ayuda a sentirte increíble por dentro y por fuera. Descubre más en nuestras redes. Lifeway Kefir México. Bueno, bienvenidos a La Recompensa de los Necios, un capítulo más ahora con Vivian Cheja. Hoy tenemos una conversación especial con una mujer que ha convertido su búsqueda personal en un camino colectivo de bienestar. Vivian Cheja, fundadora de Aplicación Mental, Binomia y Sinapsia, 3 iniciativas que están transformando cómo vivimos el bienestar emocional, tanto en lo individual como en lo organizacional. Vivian ha sido pionera en acercar herramientas prácticas para vivir mejor, combinando psicología positiva, neurociencia y tecnología. Su historia, sin embargo, no comienza en un laboratorio, sino en la rebeldía. Entró a la universidad sin el permiso de su papá, quien no creía que las mujeres debían estudiar una carrera. Hoy no solo construyó una vida profesional inspiradora, sino que abrió el camino para otras mujeres en su familia. Fue directora general de Binomia y dio el paso valiente de soltar ese rol para seguir transformando desde otro lugar. También ha sido mentora de Catalyst, acompañando a líderes a equilibrar negocio y propósito. En este episodio hablaremos de resiliencia, maternidad, liderazgo, creencias limitantes y de por qué el ser humano no está diseñado para ser feliz. Bienvenida, Vivian. Muchas gracias, Pepe. Gracias Qué por gusto. aceptar el tiempo. No, feliz. Sé que feliz estás aquí. siempre en mil cosas, te Sí, conozco desde hace mucho tiempo y sé muchos que años. siempre estás entregando esa mejor versión de ti todo el tiempo y buscando lo mejor. Siempre estás de verdad tratando de dar lo mejor y estar en todo, y te agradezco que formemos parte de tu agenda. Es muy importante para la fundación, para las personas que nos escuchan, para los miembros de la comunidad que quieren ser emprendedores, que quieren tener una vida mejor y pues están aquí con nosotros, y es un placer de verdad tenerte. No, la que se siente súper honrada soy yo, de verdad, Pepe. Les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación y feliz de estar acá. Difícil por dónde empezar. Sí. Tienes 1000 facetas y tienes 1000 Exacto. cosas y todas me parecen muy interesantes. Así es que tú veme guiando un poquito. Yo Con todo por ahí gusto. hice un caminito, pero veme guiando un poquito. Mil amores, Pepe. Me da mucha curiosidad, y el equipo de Catalyst también está como muy emocionado con la parte de aplicación mental. Eres una persona que se graduó de la universidad muy exitosa, que fue encontrando un camino profesional muy exitoso. Y de repente, a ver, sí es servicio al cliente, contacto con la gente, o sea, sí es mucho de ti, pero eres exitosa en esa parte y de repente tomas un rol que quizás es menos racional, ¿no? O sea, la primera vez o las primeras veces que nos conocimos profesionalmente, me acuerdo los KPIs y toda la parte racional de contesto tantas veces y esto es lo que, y me tardo tanto tiempo, o sea, como que muy racional. Y de repente escucho de ti que te metes en aplicación mental. Y no tengo mucha idea ni siquiera qué es. ¿Cuál fue ese punto de partida? ¿Qué te hizo de repente encontrar una versión distinta de ti? Que hoy se puede explicar, pero si a mí me hubieran dicho que ibas a dar aplicación mental, como que no me hubiera... Eres muy racional también. Entonces, me sorprendió cuando me lo platicaron. ¿Cuál fue ese punto de partida? ¿Qué pasó que te dio esa vuelta? La vida. La vida me fue llevando en donde, pues desde muy chiquita en empresa, ¿no? Siempre trabajando en toda esta parte. Mi carrera se formó en toda la parte de contact centers, en toda la parte de servicio al cliente, ya sabes, todo por ahí. Y bueno, pues siempre poniendo de prioridad a mis hijos, ¿no? Yo estoy casada, tengo mis 3 hijos y siempre poniéndolos de prioridad en donde era cansado, porque me iba a trabajar muy temprano y llegaba a casa cuando ellos todavía no llegaban, o sea, es como yo decía, ni se enteraban. Entonces, siempre una mamá que era mi prioridad, lo demás lo disfruto muchísimo y demás, pero mis hijos eran mi prioridad. Y la vida siempre me ponía en una posición como de muévete, muévete, ayuda, haz, y yo, ¿no? Muy enfocada en esta parte de la empresa y que sigo, vamos, pero con una situación familiar en donde fuimos con todo, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, neurólogos, rabinos de un estilo, de otro estilo, ya sabes, cuando tienes un problema lo vas a resolver, y más si es
si es una cuestión en casa, ¿no? Como que todo, hasta que caí en esto, ¿no? Todo lo demás era como muy abrumador porque no veíamos una salida, no veíamos por dónde. Y entonces caigo en esto, ya, mi último casi recurso, y empiezo a entender, y yo, pues como tú dices, soy muy racional y a mí hasta no ver, no creer, y de repente pues ya como no me quedaba de otra, tuve que lanzar toda la carne al asador y empecé a ver que funcionaba, y funcionaba. Y decía, ay, no puede ser esta situación como, ¿no? De mi hijo está en la mejor escuela para él, mi hijo está en tal situación, y ya. Y a mí me dijeron que mi diplomado iba a durar como 1 año y medio y duró como 4 años y medio, no por mí. O sea, y lo disfrutaba muchísimo. Entonces lo que tocó era certificarme y me certifico. Ya me certifiqué y ahí yo, si me hubieras preguntado cuando me certifiqué, ¿cuándo vas a empezar a ser maestra? Nunca. Yo tengo mi empresa. Claro. O sea, ¿de qué me hablan? Y por una situación de una amiga que tuvo un problema fuerte, me decía, dame un curso. ¿De qué? Le decía yo, de call centers, ¿no? O sea, y entonces invité a Friends and Family de decir, voy a dar un curso del poder del pensamiento, van a ser 20 sesiones para que tenga principio y fin, y va. Esto pasó hace 6 años, ¿no? Y bueno, mi pasión total, o sea, ver los cambios de la gente, que me hablen y me cuentan, Vivian, logré embarazarme, Vivian, tengo una relación de pareja, Vivian, ya tengo una chamba, lo que sea, ya me fui a Japón, o sea, no me importa qué, porque es como yo les digo, yo no voy a definir cuál es tu deseo, ¿no? Nada más te voy a dirigir de que hay una metodología para hacerlo. Y bueno, pues hoy, después de 6 años y alrededor de 1,300, 1,400 alumnos de puro, así, increíble. Entonces, se me cumplieron mis 2 deseos. Siempre quise ser maestra, pero me fui por la empresa. Y la otra siempre he querido ayudar, entonces lo hago ahora con una metodología, ¿no? A ti te cambió la vida. Me cambió la vida, definitivamente. Tu me cambió la familia vida. también se incluyó en esto y Sí, también les cambió la vida. sí. Cuéntanos un poco qué es. Quiero tratar de. Entiendo que hay 20 sesiones y Sí, que hay una no, certificación pero de 4 años y medio, pero de manera como práctica, o sea, me gustaría entender un poquito más cuál es esa metodología y qué es lo que busca y en qué está basada. fíjate, hoy te puedo decir que después de 100 y cacho de libros o sea, porque yo soy maestra certificada del Instituto del Método de Aplicación Mental, pero hoy tengo una metodología propia que le llamo el poder del pensamiento. Y hoy por hoy te puedo decir que lo que yo les digo es hacernos responsables de nuestro pensamiento, que es la causa primaria de todo, porque los pensamientos generan emociones y las emociones generan experiencias. Yo soy muy coloquial para hablar, para que me entiendan por dónde voy. Entonces, lo que les digo es, hay leyes universales que no nos las enseñaron. No las tenían que haber enseñado en 5º de primaria. Entonces, lo que les digo es, imagínate esta ley de causa y efecto, que muchos lo han oído como la ley de la atracción y demás. Y yo lo que les digo es, si tú mandas una pelotita a la pared de squash, ¿qué te regresa? No, una pelota. No te puede regresar un cubo, no te puede regresar un yogur, no te puede una pelota. Y entonces aquí viene esta parte de accountability, ¿no? En donde digo, ¿qué estás mandando tú a la pared de squash para ver qué tipo de experiencias estás viviendo? Entonces, lo primero que les digo es, esto no es únete a los optimistas. No estoy hablando de el pensamiento, nunca menciono pensamiento positivo, sino pensamiento correcto. ¿Por qué no es únete a los optimistas? Porque te vas a tener que hacer responsable y te vas a tener que mover de lugar. Y te voy a ayudar a salirte de tu zona de confort, ¿no? Que la zona de confort hay veces es una cama de clavos, pero es tu zona de confort. Y entonces es hacerse responsable de los pensamientos. Entonces la mayoría de nosotros sí creemos que nuestros pensamientos influyan en nuestras experiencias. Y a los que no creen, los escépticos, digo, bueno, vente y vamos a ver qué pasa. Y les hago ejercicios y vemos que sí y demás. Y cuando ya están ahí, empezamos a plantear lo que sí queremos hacer, a quitarnos errores, a realmente quitarnos todas esas etiquetas que nos pusieron de todo y sobre eso trabajamos. Entonces, básicamente es cómo tus pensamientos influyen en tus experiencias. ¿Y por qué influyen? O sea, le estoy preguntando a Vivian racional, ¿no? Sí, Okay. exacto. ¿Por qué algo que yo piense que va a suceder, cómo logra influir? Yo entiendo que, y me queda clarísimo, que la experiencia
es una interpretación y es un Exacto. tema de expectativas. Exacto. Entonces, pero yo soy de los que cree tal vez, y que tal vez cambio después de esto, que yo puedo influir en cómo me afecta lo que sucede a mi alrededor, pero no puedo controlar lo que me sucede alrededor. Y esto me suena un poco como que si pudieras tú, a través de lo que piensas, generar lo que llega del exterior, no cómo lo interpretas. Es correcto. ¿Cómo? Exacto. Ok, Es correcto. Sí, lo que dices. ¿Cómo? Y la primera fase que siempre me dicen es esa. La segunda, tercera sesión me dicen, ya te entendí. Lo que tú me dices es que ya con lo que me pase, yo puedo actuar diferente. Pero tú me estás diciendo además que tú puedes generarte experiencias. Y les digo, la respuesta es sí. Nosotros como humanos, nos diferencian dos cosas del resto de los seres vivos, ¿no? Una es el lenguaje. ¿Sí? Y otra es el razonamiento. Son las dos cosas que nos diferencian. Todo lo demás, creo que nos parecemos 94% a los chimpancés o a los Muy gorilas. cercanos, es sorprendentemente cercano. Exacto. Pero En cromosomas. Exacto. En esta diferencia está por lo que somos humanos. Entonces, el lenguaje es creativo. Entonces, yo les digo, vamos a hacer pruebas, ¿no? Entonces, les digo, el primer ejercicio que les digo, a ver, una cosa que no es común ver. ¿Qué no es común ver para ti? Me dicen, no, para mí un flamingo. Hay quien se la pone más difícil, dice yo un delfín rosa, ¿no? Y hay quien dice un payaso en un monociclo. Ok, perfecto. Nada más vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar con la sola intención, no lo vas a buscar en Instagram, vamos, pero con la sola intención de que lo vas a ver qué pasa, dame chance. Entonces hay una doctora que se llama Marian Rojas Estapé que ha demostrado científicamente esto, que es una cosa que se llama sistema de activación reticular, que es donde está tu foco, crece. Si tu foco está en que puedes lograr algo y le ganas en la proporción en pensamiento que eso lo puedes generar, las probabilidades de que se cumplan son mucho más altas. Por eso hay una ley de la proporción también. ¿Qué porcentaje de pensamientos correctos tengo y qué porcentaje de pensamientos incorrectos tengo? Porque si en alguna ocasión alguien te dice que tienes que controlar el 100% de tus pensamientos, agarras y corres. No hay forma, no hay posibilidad alguna. Todos tenemos pensamientos incorrectos, todos tenemos pensamientos correctos. Entonces, yo lo único que digo es, no me crean, demuéstrenlo. O sea, no me crean a mí, la verdad, yo quién soy para convencerte, ¿no? Y entonces, hacemos todo un planteamiento de cuáles son las condiciones, bosquejamos, ponemos detalles y utilizamos todas las técnicas, porque no es magia. Y hay muchas técnicas. Pero no hay más flamingos. Lo que pasa es que tú Exacto. notas los flamingos. Eso es correcto. Entonces, lo que te hace es ayudarte con los pensamientos correctos a identificar los lugares en donde está lo que quieres conseguir. Exacto. Y te enfocas en conseguirlo. Exacto. Okay. Exacto, pero un flamingo puede ser una pareja o un bebé. Sí. ¿Ya me entiendes? O sea, y la mente no tiene grado de dificultad. Solo hay una metodología para plantearlo correctamente, ¿no? Y ahí no hay a mí lo que me lleva al otro extremo es o sea, también caer en que el pensamiento es mágico y que tiene tanto poder, ¿no es un poco peligroso? O sea, a mí me generaría mucha ansiedad también pensar que, a ver, pasan cosas, ¿no? O sea, de repente los niños no te avisaron que llegaron a donde te debe de llegar y tu cabeza automáticamente, porque yo creo que está programada para estar alerta, ¿no? Entonces, te empiezan a venir cosas a la cabeza. No quiero pensar que tenemos el poder de que sucedan esas cosas, ¿me explico? O sea, ¿cómo también equilibras esa idea de poder del pensamiento de decir, no, es que lo que yo piense va a suceder? Porque tampoco puedes controlar los pensamientos incorrectos. Te la voy a contestar en dos. ¿Sí? ¿Va? Yo cuando les digo, hay veces la circunstancia está fregada, ¿no? El 7 de octubre es una circunstancia fregada. Claro. Un terremoto, ni Dios quiera, es una circunstancia de verdad. O sea, la circunstancia, yo digo, yo no voy a negar la circunstancia. La circunstancia es la circunstancia y punto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces les digo, ¿nos ponemos arriba de las circunstancias o nos ponemos abajo de las circunstancias? Ponerme arriba, ¿no? Es utilizar metodologías de agradecimiento, de visualización, de solución del problema. Ponerme abajo es quejarme constantemente. Entonces,
Yo no digo que neguemos la circunstancia. Hay veces la circunstancia está fregada, pero tener herramientas para ponernos arriba de la circunstancia. Esa es la primera. Y la segunda, les digo que hay 3 fuerzas. Está la fuerza del pensar, la del sentir y la del hacer. ¿Ok? Y entonces nosotros, ¿a qué nos enseñaron a ti y a mí, Pepe? A ser muy hacedores. Sí, ¿Sí o no? Sí. O sea, y nuestro valor está mucho en el hacer. Sí, y venimos de una comunidad y de una educación en donde el trabajo significaba esfuerzo y tiempo Y 12 horas y no era creatividad, no era talento, nada. era esfuerzo, Era horas, es la hombre. cultura del esfuerzo, Exacto. correcto. Entonces, así nos enseñaron, ¿no? Y todo lo que quieras lograr, lo tienes que lograr por el hacer, ¿no? Y entonces yo lo único que digo, yo nunca voy a ir en contra del hacer. Nunca les voy a decir, échate a la hamaca y vas a lograr todas las cosas que quieres lograr, de ninguna manera. Solo que el hacer solo es el 20%, ese es el paradigma. Que tú logras todo lo que quieres lograr con el 80%, que es el pensar y el sentir. Y el 20% es cerrar la pinza de lo que quieres generar. Entonces, la otra cosa es, por ejemplo, cuando alguien me dice que trae un tema de enfermedad, ni Dios quiera. Yo lo repito miles de veces, ¿no? Es de te vas al doctor, te tomas la medicina que dice el doctor, pero lo vamos a acompañar. Este doctor es un gran canal de bien para mí. ¿Ves la diferencia? Sí. Esta medicina es justo lo que yo necesito para realmente enfocarte en lo que quieres resolver. En mi vida yo le voy a decir a alguien que deje de ir al doctor, a la terapia, al psiquiatra. Nunca, nunca. Nada más combinarlo con las cosas correctas. Pero sí puedes atraer una enfermedad si no estás pensando correctamente. Es un temazo. Yo les digo siempre que cuando hablo de salud, el tono con el que me expreso es el mismo, pero que le meto 10 veces más respeto, porque alguien que genera una enfermedad es un temazo y he tenido la bendición de ayudar a la gente, a mucha gente, a salir de estos temas, ¿no? Porque así como la enfermedad está sobre el cuerpo, ¿no? Y la que lo genera es pensamientos incorrectos, nada más que el 70% se generan por temor o por creencia, ni siquiera por cuestiones de personalidad. Pero tenemos las herramientas para quitarlo. Entonces, es muy delicado el tema. Pero, por ejemplo, lo que me mencionabas antes de Viviana, a mí me causa mucho, si yo pienso que, no sé, que X va a pasar, entonces les digo, a ver, tranquilos. Hay 2 cosas. La primera, no nos puede dar hipocondriaquía mental, de que yo pensé una vez una cosa y ya se va a generar. Porque hay 4 niveles de manifestación. Te los voy a explicar rápido, Pepe. Aquí, pues sí, te los voy a explicar rápido. El primero, por ejemplo, es, a ver, el tema es yo quiero un chocolate, ¿va? El primer nivel requiere esfuerzo. Me voy a Oxxo, agarro mi dinerito y compro un chocolate. ¿Tengo un chocolate o no tengo un chocolate? Sí. Sí lo tengo. El segundo nivel es que veo que tú traes chocolate. Entonces te digo, Pepe, ¿me regalas un chocolate? Hice un esfuerzo. Entonces, claro que sí, Viviana, ahí está tu chocolate. El tercero es que de la nada llegas y me dices, Vivian, ¿quieres un chocolate? Nada, no hice ningún esfuerzo, sí. Y el cuarto es decir chocolate y ¡pum! Aparece el chocolate. Dices, no, pues está divino el cuarto. Y si digo tsunami, ¿verdad? No está tan lindo porque es inmediato. Y si digo hipopótamo, y si digo, ¿no? Entonces nosotros nos movemos en el tercer nivel de manifestación, en donde hay un factor tiempo y emoción, en donde tiene que pasar tiempo para que yo genere esa emoción para lograr eso que estoy queriendo. Todos los humanos nos manejamos en ese nivel de manifestación, ¿va? Entonces, no podemos tener miedo de que yo dije algo y tengo ese poder creativo de que se va a poder generar, ¿no? Aunque el miedo siempre llega muy rápido la emoción a nuestro cuerpo, ¿no? Ok. ¿Va? Ok. Sí. O sea, es poderoso para lo bueno y para lo malo, pero tampoco es tan poderoso. Exacto. O sea, tiene que ser Necesita algo una consistente cuestión y tiempo y esfuerzo proporción y proporción, etcétera. y visualización. Y, entonces no es tan poderoso. Ahora, cuando nos agarran, ¿no? O sea, es como, yo no te creas que mis hijos salen y ya me dormí. Claro que no. Nada más lo acompaño del pensar y el sentir, ¿no? De siempre están protegidos, siempre van con atención, siempre. Claro. ¿Va? Claro. Y de estas 1,300 personas que han pasado por ti en esto,
¿Cuál podrías decir que es la tasa de éxito? Uy, nunca lo había pensado así. La gente que chambea, porque es como yo les digo, yo no soy maga, la chamba la tienen que hacer ustedes, pero yo siempre empiezo mi día yo siempre recibo buenas noticias y yo creo que por lo menos 4 de 7 días a la semana alguien me cuenta algo bonito. Y a lo mejor 3 años después o lo que sea, ¿no? Hay quien consigue cosas chiquitas, hay quien consigue cosas grandes, hay quien se regresa, hay quien se tal, pero al final del camino, el éxito mayor es que se hacen conscientes. Se hacen conscientes de que son responsables de lo que les pasa, ¿no? No nada más son espectadores de su vida, sino que son protagonistas de su vida. Entonces, si podemos medir así el éxito, yo te diría que la gran mayoría se hace responsable, ¿no? Y si pudieras hacer como un pie de estos slides, Sí, de sí, los sí. KPIs, la gente que llega a ti, ¿qué es lo que está buscando? O sea, ¿qué es relaciones personales, es salud, es éxito en los negocios? ¿Cómo se divide? Las 3. Ok. O sea, es relaciones interpersonales, es ¿Sería la primera? ¿Sería la que más? la que más es dinero. Ok. Por la que más es dinero. La gente busca mucho esta situación. La segunda, relaciones interpersonales, que ahí viene todo el tema de relación de pareja, bebés, relación con el socio, con el amigo, con cuestiones que quieran resolver y demás. Y aunque no lo creas, la tercera, salud, ¿no? Porque gracias a Dios, cuando nosotros sostenemos la salud, ¿no? Sí. El tema es cuando tenemos un problema y es cuando empezamos a buscar. No sé si estoy en lo correcto, Dime, sí, sí, sí. pero soy muy curioso y prefiero Por favor. preguntarte. De esas 3 cosas, como que hay 2 en las que es universalmente aceptado que somos responsables. O sea, como que sí nos sentimos responsables, si no tenemos pareja o no tenemos amigos, sentimos que es algo en contra de nosotros mismos, como que algo estamos haciendo mal. Exacto. Si no tenemos dinero o éxito en los negocios, también lo vemos como un defecto, como algo que no estamos haciendo bien. Pero en la salud no nos sentimos responsables. No. O sea, los motores de búsqueda de esta herramienta parten en 2 cosas en las que sí sentimos que somos responsables y en una tercera, creo que es más cuando ya intentaste muchas otras cosas y crees que ya no, o sea, porque cruzar esa barrera de sentirte responsable de tu salud, estoy hablando en un caso de enfermedad. Sí. Obviamente todos sabemos que si haces ejercicio y comes bien y duermes mucho, eso sí, esas no las sabemos. Eso ya. Pero en un caso de una situación que te cae por sorpresa y que tienes algo que Dios no lo quiera, te está afectando en salud, para llegar a creer que lo puedes resolver, o sea, o te tomas un avión y te vas a Houston, o vas con el mejor doctor, o te operas, o sea, le buscas y te vuelves hasta religioso a veces y pides. Exacto. Pero para que llegue a tu responsabilidad, como que no lo tenemos tan claro. Y por eso te digo 10 veces el tono más de respeto para alguien que manifieste una situación así. Hay un libro que me gusta mucho. Sí. Hay muchos libros basados en el poder del pensamiento y la salud. Uno es Tú eres el placebo, de Joe Dispenza. Sí. Joe es, Joe, mi amigo, es complicado, ¿eh? No está facilito de leer, pero yo lo he leído todo. Yo recomendaría que primero lo oigas y luego lo leas, pero hace muchos ejercicios. Por ejemplo, una cosa que él comenta, que es un caso muy sonado, que había 40 personas que se tenían que operar de la rodilla, el mismo tema, exactamente el mismo, ¿no? En donde las divide a unas que operaron, pues realmente las operaron, y a otras nada más las anestesiaron y les hicieron las incisiones, ¿no? O sea, como las cicatrices. Y la tasa de recuperación entre las 40 es igualita, ¿va? Para que veas el poder de la mente. Tampoco podían caminar al otro día, tuvieron que ejercitarse cuando en realidad ni las habían tocado. Así es. Y entonces el porcentaje de recuperación de unos y de otros fue igualito. Luego tienen otro, por ejemplo, de las personas que trabajaban en un hotel en Manhattan, las camaristas, ¿no?
Entonces les decían, oye, ¿tú cuánto ejercicio haces? No, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. ¿Cómo? Eso no es para mí. Y entonces las dividieron y les dijeron, a ver, te vamos a poner un monitor, todavía no estaban los relojes, todavía no estaba, te vamos a poner un monitor y vamos a ver cuánto ejercicio haces. Entonces a la mitad les dijeron, no, tú haces muchísimo ejercicio, o sea, la cama, el asunto, y a las otras les dijeron, pues ojalá hicieras ejercicio. A las que les dijeron que hacían mucho ejercicio, bajaron como entre 3 y 4 kilos, más o menos, y a las que no se quedaron igual. Entonces eso tiene la mente, ¿ok? Entonces a mí me llega gente de salud ya recomendada cuando probaron otras cosas, ¿no? Me dicen, oye, Vivian, puedes ver a este, puedes ver al otro, puedes así. Y lo que les digo es, yo sé que suena raro, pero sí se puede. Entonces, es un cúmulo de pensamientos que nosotros vamos a generando equivocados y pueden ser, te digo, por temor o creencia, ni siquiera por carácter. Y así como llega, se puede llegar a ir, ¿no? Y en temas de salud, Sí. es donde más nos sentimos como víctimas desamparadas de todo el asunto y es ahí donde tenemos que regresar a nuestro poder y empezar a ejercer cosas, sin dejar doctores, medicinas, tratamientos, utilizando el poder del pensamiento y la emoción para verdaderamente lograr lo que queremos lograr. Me parece un tema importante también, algo que te he escuchado decir, de la ganancia secundaria. Ah, sí. De cómo cuando perdemos creemos que solo perdemos, pero a veces hay algunas cosas que ganamos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, por favor? Le digo que cuando yo veo alumnos con un sentido, o sea, con un pensamiento constante de victimización o un pensamiento constante de culpa o de lo que sea, el problema es no detectarlo, porque eso lo podemos detectar fácil, ¿no? Por el tipo de experiencias que van viviendo, sino por el tema de que, por ejemplo, una persona que ha vivido desde la victimización toda su vida, desde los 4, los 6 años, cuestiones de ese estilo, cuando cuando ya lo detecta, deseamos eliminarlo, vemos de qué se trata y demás, el tema es complejo porque cuando se va la victimización, se va toda la atención que reciben y ellos verdaderamente lo que están buscando es la atención, ¿no? Entonces tenemos que llevarlos de la mano a querer renunciar a esas ganancias secundarias que la verdad no les dan tanto como que ellos creen, ¿no? Van a tener mucho más efectos. Todo esto está guardado en el subconsciente, no son conscientes. Nadie es consciente de su error, nadie, pero pues es lo que maneja el 95% de nuestra vida, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien cuando, porque somos malos para detectar la ganancia secundaria nosotros mismos, pero no somos tan malos cuando vemos que alguien se está victimizando? Exacto. ¿Qué le recomiendas a alguien cuando tiene a alguien cercano, a nuestros mentores de la fundación, cuando están viendo que hay que alguien está cayendo en la victimización? ¿Cómo debes actuar tú para aconsejarlos? Es Sin tomar un complejo. curso de 4 años y medio. No, es complejo porque cuando tratas a una persona que lleva manejando la victimización años y la tratas de arrancar de ahí, es como, les digo que es sacarla de su zona de confort, le dices cama de clavos y le dices, te vas a ir a un colchón, va a estar mucho mejor, va a estar mucho mejor. Y pareciera ser que le digo que se dé un saltito, pero real es aventarse a una cuenca sin arnés. No sabe cómo se maneja esto. O sea, la gente que actúa así es verdaderamente, no sabe cómo actuar de otra forma, no es que quiera, entonces es ir haciendo trabajos con ellos de hazte responsable, tal no te grita, tú qué estás generando, o sea, probablemente sí te gritó, pero porque ¿no? Una persona víctima siempre se está quejando y la queja aleja. Entonces, lo que les digo es, ¿por qué no nos vamos de la queja al agradecimiento? Nos vamos subiendo en esta situación, le ayudamos a plantear deseos, a que sepa que es capaz de plantear deseos, que no la vida le pasa, sino que él otra vez es protagonista de su propia vida, ¿no? Hablas también de neuroplasticidad. ¿Cómo generas eso? ¿Cómo logras estar en ese espacio que ahora está muy de moda de como que de crecimiento y de aprendizaje o de aumentar las capacidades del cerebro? Porque entiendo que es un poco eso. Cuando también tú y yo éramos chiquitos, aunque yo soy más grande que tú, pero a ti también te tocó, nos decían que las neuronas, o sea, que nosotros producíamos neuronas hasta los 21 años y de ahí ya venía el declive.
En los 90s empieza toda esta parte de neuroplasticidad y ven que lo importante no es el número de neuronas, sino la sinapsis, la comunicación que se va haciendo. Entonces, si alguien hace exactamente lo mismo todos los días, su tipo de pensamientos, el 95% de lo que piensa hoy lo va a pensar mañana, y si el pensamiento que es causativo no va a lograr nada diferente. Entonces yo lo que les digo con la neuroplasticidad es como muy, muy fácil hacer cosas diferentes. Nos dijeron que los idiomas no se pueden aprender hasta los, no sé, 8 años, ¿no? Pues aprende un idioma nuevo, ¿no? La edad que tengas. ¿Qué hacemos generalmente? Vamos al mismo restaurante. Bueno, ve a otro restaurante. Bueno, si O sea, vas al cambiarte de mismo, chamba, cambiarte de escuela, aprender lo ir a que vivir a otro lado, quieras. todo eso te genera... Pero cosas chiquitas. Si siempre te pones pantalón, ponte una falda. Si siempre te lavas primero el pelo y después el cuerpo, hazlo al revés. Todo eso hace conexiones neurológicas. Y eso es neuroplasticidad. Y entonces el subconsciente entiende que no pasa nada si hay un cambio porque pediste salsa roja en vez de salsa verde. Entonces cuando venga el cambio grande va a decir, no pasa nada, aquí estamos. Eso es, estar cambiando, cambiar la rutina, cambiar cosas sencillas, y así empezar a generar. ¿Cómo maneja Vivian pensamientos incorrectos? Cuando te llega un pensamiento incorrecto, ¿qué haces? Primero con compasión, de decir, a todos nos pasa, ¿no? Porque piensa la gente que hay veces que yo nada más pienso bien, y creo que no, hay veces dices, no inventes que estoy pensando estas cosas, y la mejor técnica que yo les digo es el desplazamiento. La mente no puede sostener 2 pensamientos a la vez. Te cachas, ya que te cachaste, desplazas. O sea, la mente tampoco se puede quedar en blanco. Somos meditadores, yo soy una persona que medita, pero la mente no se queda en blanco, los pensamientos pasan, no te enganchas. Entonces, el hecho de que digas, voy a desplazar esto, ¿con qué? Con cualquier cosa correcta. Solo el bien viene a mí siempre me alcanza para todo, soy un éxito en todo lo bueno que hago, empiezas a desplazar. Entonces, pero lo más importante es cacharte, sin flagelarte, eres humano, o sea, te cachaste pensando una atrocidad, bueno, cámbiala. ¿Ah? Y no, ahí no es lo de, o sea, ahí no, la más fácil es el agradecimiento. O sea, te cachas y entonces inmediatamente dices algo positivo. Correcto. O sea, sí. Que todos tenemos cosas positivas, o sea, todos tenemos cosas que agradecer. Exacto, el agradecimiento es el atajo más rápido para subir el nivel de conciencia, el más. ¿Y cuáles son los atajos que evitas para los malos pensamientos? O sea, sí es bueno evitar las noticias. O sea, ahorita que pasó el 7 de octubre, pues estábamos metidos en esas noticias. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? ¿Qué tanto realmente debemos de evitar ciertas cosas para que, o sea, no sé, ves televisión normal o te evitas algunas cosas? O sea, ¿qué recomendarías? Yo soy comunicóloga de profesión, entonces me leía todos los periódicos, veía las noticias, ya no. Escojo qué ver. Y menos las noticias o programas de narcos o de cosas así en la noche. Desaprovechamos un tiempo valiosísimo. Nosotros cuando recién nos despertamos y cuando vamos a dormir, 15 minutos y 15 minutos después de despertarnos y 15 minutos antes de dormir, estamos en un estado alfa que es muy, muy creativo. Entonces tú imagínate que en ese estado alfa le metas todas estas noticias, toda esta información y demás. No digo que seas un ignorante, porque pues no, pero que busques tú las noticias que te van a tener informado sin esta tendencia como amarillista. Entonces evitar ese tipo de cuestiones, y lo que más que hay que evitar en la vida siempre es la queja. La queja vibra muy mal. Hay que evitar las emociones de baja vibración como la vergüenza y la culpa, ¿no? Somos humanos, todos hemos tenido todo ese tipo de emociones, pero hay que entender cuando no, y hay que tratar estos niveles, de subir estos niveles, ¿no? Okay. Sí. Y aprovechar ese momento antes de dormirnos. Sí, ese es un momento. Y recién despertados, yo cuando mejor lo aprovecho recién despertados, en donde haces, pues tenemos la mayor clave, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos la bendición, la primer bendición del día empieza con agradezco yo. Modani, yo no se dice yo agradezco, ¿no? Entonces ahí está, empiezas con agradecimiento tu día, y ahí es donde dices tus condiciones del día, ¿no? A mí me va bien, yo siempre recibo buenas noticias, tal, y empiezas a cambiar el mood. Quisiera pasar a
a otra cosa que creo que puedes compartir con el auditorio que puede ser muy importante. Y parece que es una cosa, pero son muchas cosas. A ver, Eres una mujer emprendedora, soy. eres una Sí. mamá emprendedora y eres una esposa emprendedora. Que hoy pues es una conversación normal para tus hijos y para mis hijos, gracias a Dios mil veces, Exacto. pero no lo fue. No lo fue. Empezamos con hija emprendedora, ¿no? O sea, tus papás, ¿qué esperaban de ti? Y y cómo terminaste siendo el orgullo que eres para ellos, ¿no? O sea, Sí, cómo gracias les a Dios. cambiaste completamente la expectativa. Cuéntanos un poco de eso. Pues viniendo de un colegio hermoso, porque yo amo el colegio en el que estoy, en donde todas mis amigas, acabando prepa, pues se empezaban a casar, ¿no? Y eso es lo que esperaban mis papás de mí, como pues, que funcionara como todo mundo. Y bueno, siempre fui como muy disruptiva, ¿no? Entonces, en vez de irme a trabajar, para empezar, me fui a la universidad sin permiso, ya después me dieron la bendición y por eso tuve que Platícame conseguir ese sin una... permiso, por favor. Sí, tuve que conseguir una beca. Me fui al ITAM a hacer el examen de admisión, pensando que no me iban a aceptar y ya ahí moría el asunto y demás. Y le llegó una carta a mi papá y a mi mamá diciendo que quedé ranqueada la tercera de todos. Y no era el momento en que había becas en los colegios. No, yo todavía no estaba ahí el colegio. Yo hubiera conseguido la beca del colegio y ahí hubiera sido el tema, ¿no? Porque, pues, ni hablar, igual voy a estudiar, ¿no? Entonces me dan este tercer lugar del ITAM cuando hago mi examen de admisión y ahí negocié, ¿no? O sea, era un orgullo de mi papá y un enojo de mi papá y era todo al mismo tiempo y mi mamá puso las manos al fuego por mí y dijo, esta mujer se va a ir a la universidad, dijo, ni hablar. O sea, Claro. con los miedos de aquella época, mi papá tenía una dualidad, era el mayor amante de México, pero pues de origen árabe, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ya te estás planeando ¿para qué quieres ir a la universidad? Ya sabes, como Sí, ¿con qué te vas a encontrar ahí? tendrías que estar casándote, o sea, sigue el ejemplo de tus amigas, de tus hermanas, ya sabes, o sea, ¿qué estás haciendo? Y bueno, pues mi alma, de verdad, no es que yo lo haya escogido, era una cuestión que yo decía, yo no puedo, no está en mí. Y entonces negocié irme a la UNUM a estudiar comunicación. A lo mejor yo hubiera estudiado otra cosa en la Ibero, vamos, pero estudié ¿En la ITAM para qué aplicaste? economía. Ni me gusta, ¿eh? Sí. No te gusta. O sea, no te No. imaginas estudiando otra cosa que no fuera comunicación. No, yo hubiera sido socióloga 100%. Todavía puedo ser, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca Para es ti, tarde. tú te lo has Exacto. demostrado muchas veces. Sí, O sea, nunca es a tarde. ti nadie te lo podría decir. Exacto, yo si hubiera estudiado sociología, feliz, ya no está en la Ibero-sociología, entonces me tengo que ir a buscarla a otro lado, pero nunca, siempre les digo, todavía soy una socióloga en ciernes, les digo, pero sí, y ahí conseguí una beca, Pepe. O sea, yo no iba a depender del dinero de mi papá para todos los meses, ahora sí, ahora no, y conseguí una beca del 100%, el colegio donde yo estudié habló increíble de mí, de verdad que siempre muy agradecida con la Monte y me dieron una beca desde el primer mes, o sea, el primer mes me lo pagó, mi papá me paga la inscripción y el primer mes y ya. Y de ahí ya empecé a trabajar y en vez de irme a trabajar a una fábrica al centro o lo que sea, me fui al primer call center de México. Entonces, y me dediqué a empresa y luego me fui a Telmex, ¿no? Y manejaba yo ahí a todos los contact centers de Telmex, ¿no? Donde tenía muchísima gente, ¿Cuánta? muchas, 6,500 personas. Qué locura. Yo pensaba en 5, mis 5 directores y ahí muere. Pero, bueno, obviamente. Pero sí, una locura. Ahora, empezaste en el primer call center de México a los 18, 19 años. ¿Haciendo qué? Siendo operadora telefónica. Me llamaba, mi nombre artístico era Viviana Guerra, porque nadie entendía el cheja, ¿no? Entonces, siendo operadora, agente telefónica, vendiendo flores y luego atendiendo a Telmex, ¿no? Pero luego fui. A los 4 meses ya era supervisora, luego ejecutiva de cuenta, ya sabes. Y luego te vas a Telmex a trabajar. ¿Y entras no, como directora de los call centers de Telmex? ¿O? En el intermedio me voy a una empresa mexicana que se volvió norteamericana porque nos compraron. No, fue una época hermosísima. Me voy de directora comercial y rompí
todo, o sea, increíble, todos los récords de ventas, todas las cosas, fue muy, muy divertido. Mi cliente principal, Telmex, siempre ahí, en la primera y en la segunda, hasta que me invitan a trabajar, muchas veces me invitaron y me fui a trabajar con ellos, recién casada. Y que dije, bueno, y operaba yo todos los call centers de la empresa. Te mueves a Telmex y te invitan muchas veces, pero dices, a ver, voy a A probar. ver, voy a probar. ¿Y? Y pruebo. Y lo único que les dije es no voy a tratar ni con sindicatos ni con tecnología. ¿Y qué hice? Sindicatos y tecnología. Y me ponía a negociar cosas desde la frescura, ya sabes. O sea, tenía menos de 30 años. Y desde la frescura que le decía yo al líder sindical que, bueno, no sé, es lo que yo los aprecié. O sea, porque te haces amiga de tanta negociación, ¿no? Pues sí, claro. Y les decía, por supuesto que no. Me decían algo y yo les contestaba así y decían, ¿qué? ¿Por qué contesta así? Y bueno, negociamos unas cosas espectaculares. Y luego fui mamá. Fui mamá de la primera, de Yael, y todavía pude trabajar. Me conectaron a una cosa que se llamaba enlace punto a punto. No había internet, no había... Y me conectaron y fui, yo creo que hacía home office antes de que existiera, ¿no? Y luego nació Sam y ahí ya dije, ya se acabó mi vida profesional, lloré, cosas de ese estilo y me salí. Me salí de trabajar y pensé que ya, y luego armé esta empresa, Binomia. Binomia. Sí. Increíble. Increíble, de verdad. Tienes 3 hijos, ¿correcto? 3 hijos. Ok, y entonces tienes al tercero y después haces Al segundo. Al segundo es cuando te sales. Me salgo. ¿Y cuándo haces Binomia? Ahí. Estuve 8 meses sin chambear. Y dijiste, Y no. justo mi papá, ese señor que no me dejaba estudiar, un día me regañó y me dijo, a ver, ¿qué necesitas? Yo te doy un cuarto y te contrato una secretaria y ya arma tu propia empresa. Ese señor que, ya sabes, eres de, Increíble. tú puedes, tú no sé qué, tal. Y armé esta empresa, ¿no? Como el Borras, así. Y te salió muy bien. Y salió muy bonita. Qué maravilla. Sí. Y mira, hoy no está presente ya esta idea de que una mujer no debe trabajar y todos creemos en él. Gracias a Dios no está presente y la verdad creo que hay mucho el mundo va a crecer mucho gracias a que ya no está en nuestro. Pero lo que sí creo que una mujer todavía se enfrenta a mí me preocupa que para mi hija y para mis nietas no sea un tema, es esta duda de si vas a poder ser una buena mamá o una buena esposa con un compromiso laboral serio, ¿no? Y me imagino que tú te enfrentaste a él. Además, porque tu esposo también es un médico profesionista de tiempo completo. O sea, exacto, no es como un stay home dad. Exacto, eso cero. no sucede, ¿no? Exacto. Le hablan a cualquier hora y es importante sí, que atienda sus cosas, ¿no? Y las atiende. Y tú lo lograste. A mí lo que me sorprende es que la gente que te conoce dice que manejando Binomia te dabas tiempo de acompañar a tus hijos al deportivo todos los días. Todos los días. Ok, yo no entiendo eso. Exacto. Okay. Esa es la parte de la fórmula que no me queda clara. Sí. No sé. Me decían, ¿cómo le haces? Y entonces yo decía, no sé. O sea, te lo prometo. Y además, ¿no? Tenía Binomia grande en ese entonces, y todos los días comía con mis hijos. O sea, yo si querían algo social, alguno de mis clientes o algo, desayunito. O sea, yo con mis hijos comía clases, terapias, yo, ¿no? Gracias a Dios con ayuda de coche, lo que tú quieras, pero yo. Sí. ¿Ya me entiendes? O sea, de decir, no sé, Pepe. O sea, pero lo que si voy hay quien es... cree, o sea, tú te saliste de tu trabajo y podías tal vez no haberte salido, tal vez hubieras encontrado la forma, no digo que hubiera sido mejor, pero tú te saliste y creo que muchas mujeres que tienen mucho que aportar, les llega un momento de una decisión en donde creen que no van a poder y les pesa. Entonces dicen, no, yo me voy a dedicar a mis hijos, cosa que si es una decisión porque lo quieren hacer, está perfecto, divina, no lo critico. Divina la decisión. Pero lo que no me gusta es que se frustran. O sea, que sí me ha tocado ver, cada vez menos, gracias a Dios, pero sí gente que dice, es que no voy a poder, yo quiero ser una mamá presente. Y tú eres una mamá presente. Y eres una mamá presente
no con una empresa, con 3. O sea, Y más presentadora, como digo yo, de siempre. No, siempre cuando eran... Fíjate lo que yo pienso ahí. Mira, esta decisión yo siempre he pensado este tema de que tú tienes que resolverlo de chamba en el tiempo que lo tengas que resolver y ya. Yo decido salir de Telmex porque llegó una persona a quererme de 9 a 7. Y era la frustración de decirle, a ver, yo puedo trabajar de tal hora a tal hora y te resuelvo mucho más que todos los que tienes jugando aquí o haciendo lo que hagan, te resuelvo mucho más, soy mucho más eficiente y no. Entonces dije, bueno, esto se acabó. ¿Cómo le hice? Pues como sin pensarla, ¿no? Diciendo, yo ahorita que me llegan mamás con esta situación, o soy empresaria o soy mamá, le digo, no tienes por qué escoger. Tus hijos necesitan más una mamá satisfecha que una mamá frustrada. Y después de haber estudiado, tengo doctoras, después de haberte quemado las pestañas 12 años, no puedes renunciar a esto. Puedes acomodarlo, puedes hacer las cosas y poner las condiciones correctas, ¿no? Entonces, cuando yo lo pienso en pasado, dices, no sé qué, o sea, no, ¿qué sacrifiqué? No tengo una tanda con mis amigas, tengo unas amigas hermosas que adoro, ¿no? Pero no tenemos, o sea, como vernos fijo una semana, la parte social probablemente sacrifiqué en esa época, pero no, al final del camino todo subsistió, ¿no? Y entonces, lo que yo sí, el mensaje que les quiero poner es sí se puede, y es una creencia bien limitante decir o eres empresaria o eres mamá. Y esa está introyectada en los mexicanos, está introyectada en la comunidad, está en donde tú me digas. Y la respuesta es no, sí se puede, sí se puede. eh, ¿tu esposo jugó un rol ahí? ¿Hubo alguna división de tareas que ayudara o simplemente se acomodaron? Nunca hicimos un deal, o sea, pero mi esposo también es un papá, así como yo comía todos los días con mis hijos, mi esposo también, ¿ya? Entonces siempre tuvimos así y al final del camino muy agradecidas con el apoyo logístico que teníamos, la gente que nos ayudaba. Claro. A lo mejor lo que sí no soy es buena ama de casa, sé dirigir, o sea, es así, a lo mejor no la cumplí al 100%. La casa está impecable, pero porque tengo ayuda, me explico, y esa es una bendición de este país. Claro. ¿No? Y entonces, pero sí, Salo también fue un papá muy presente, pero al final, mira, mi mamá, por ejemplo, me ayudó con una de las terapias de mi hijo, pero porque decía yo, de verdad, no, o sea, porque era el espacio seguro de mi hijo, se iba a comer todos los miércoles, mi mamá vivía en Polanco y la terapia era en Polanco. Y entonces, esa era como cuando tuve que pedir ayuda, la pedí y ahí estuvo, ¿no? Yo estaba con los otros 2 en ese momento. Ok. Todo el mundo que te conoce dice que tienes un corazón enorme. ¿Qué crees que hagas que haga que vean eso en ti? Porque yo creo que todo el mundo tiene un corazón enorme. O sea, yo soy de los que cree. Sí. Pero hay gente que lo proyecta y da esa paz desde que lo ven. ¿Tú qué crees que haces tú como para que la gente se exprese de esa manera de ti? Pues primero le agradezco a toda la gente que me conoce y que dice eso, primero que nada. Y la otra es yo creo que es un poco de transparencia, ¿no? Como de me dejo ver. Y saben que no estoy con el juicio en la boca, ¿no? O sea, que no estoy juzgando, sino que estoy tratando de ver quién está enfrente. Y yo creo que es eso, ver al de enfrente, ¿no? Y sí. Ahora, con todo esto he aprendido que ese corazón enorme se puede compartir, pero lo que más he aprendido es que ese corazón enorme tiene que ser primero conmigo. Hay una cosa que dices que me parece muy fuerte. A y ver. Es que el ser humano no está hecho para ser feliz. Uy, es durísima, ¿no? Que no está diseñado para ser feliz. Sí. ¿Por qué dices eso? Y esa, cuando se los digo, todo el mundo cuando digo eso y cuando les digo que nadie tiene la habilidad de hacerte feliz, no te creas que les caigo tan bien. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué tecnología tenemos hoy? ¿No está impresionante? Sí, sí. O sea, te conectas en Zoom. ¿Cuándo hubiéramos dicho? ¿Tú sabes lo que yo tenía que hacer para una videoconferencia en Telmex? O sea, tenía que planearla con meses, venían los técnicos, hoy le pongo
y estoy conectada con gente de Australia o de Sudáfrica o de quien sea, ¿estás de acuerdo? Tenemos una tecnología espectacular, todo lo que viene de inteligencia artificial, sin embargo, seguimos teniendo nuestro cerebro reptiliano. Y ese cerebro se diseñó para estar en estado de supervivencia, es para tener miedo, ¿no? Entonces, hoy yo siempre les digo, ¿quién de nosotros no tiene una despensa, un refrigerador o algo en la casa, ¿no? Para que no tenga que ir a comer o a buscar o a cazar o a lo que sea. ¿O quién no tiene dónde dormir? Hoy todos tenemos eso. Nada más que se nos activa en el cerebro todo exactamente lo mismo. Se derrama la adrenalina, el cortisol, todo lo que se nos derrame si no mande el mail, o si hay tráfico, o si llego tarde, o si me hablan de la escuela, o si no sé. Entonces, ese estado de supervivencia, ¿no? Es lo que finalmente derrama toda esta emoción del miedo. Y el miedo es la antítesis del amor, no el amor hollywoodense, sino tal. Entonces, estamos diseñados para sobrevivir. Entonces, por eso se nos activan todos. Dije, una ayudadita no nos hubiera ido mal, ¿no? Sí, claro, pero entonces, si no, o sea, es como un tema de supervivencia. Si te sientes feliz y pleno en esta ecuación, no estás alerta o no resuelves. Y podríamos hoy no estar alerta, podríamos desarrollar, o sea, hoy vivimos en esa comodidad, pero de donde venimos no era así. Entonces estamos diseñados más para las necesidades y los miedos y los retos que teníamos que tener cuando había que ir a cazar. Exacto. Y si no cazabas no tenías comida y, ok, exacto, por ahí va. Y hoy tenemos mucho más herramientas, ¿no? De medición, de meditación, de cosas para estar en ese. Pero aunque estés feliz, no mandaste el mail. Sí, claro. Y se desatora todo. Ahorita me sentí así, ay, sí es cierto, tengo unos mails que mandar. Ya no, respira, ¿no? No pasa nada. Ya, sí. Ya igual ya es casi fin de semana. Exacto. Vivian, además de esta faceta de ser mamá, hermana, hija, etcétera, que es un poco más personal, en la parte ejecutiva también tienes una capacidad de dividirte, ¿no? De tener binomia, que entiendo que hasta hace poco eras directora general y ahora eres presidenta de la compañía, pero no estás operando ya. ¿Cómo viviste esa transición? O sea, sí, a veces nos cuesta trabajo delegar incluso tareas, no posiciones. No empresas, exacto. No empresas. ¿Cómo viviste esa transición? ¿Cuándo te diste cuenta que era momento de hacer eso y por qué? Te va a gustar mi respuesta mucho. Ok. Por Catalyst. Yo soy afortunadamente mentora de Catalyst, Sí. pero primero me ayudó Catalyst. O sea, primero yo tengo una alumna que trabaja en Catalyst. Cuando le dije, ¿sabes qué? Me voy a dar un baño de humildad y voy a decir, yo necesito ayuda con binomia. Y si aún querido, si alguna vez ve esto, él fue el que me dijo, basta, ¿para qué estás tú ahí? Y fue la transición más suave que has visto en tu vida, porque yo estaba más que lista. Se quedó Cris operando. Cris lleva 17 años trabajando conmigo, es mi socio actual y me lo llevé de la mano. Cris siempre tiene muchas ganas de aprender. Entonces, desde que le enseñé a hacer un pricing hasta que le enseñé tal, hasta esto, entonces le dije, me hago un lado, opérala tú. Ahora yo hablo con Cris todos los días. Vivian, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué tal? Pero quien lo opera de una forma impecable hoy en día es Cris, pero me ayudó Catalyst. Ah, mira, qué bueno. Sí, por eso te digo que te iba a gustar esa respuesta. Tú fuiste emprendedora Catalyst y eres mentora también. Exacto. Y era otra parte. Tenía yo muchas preguntas que hacerte y todas fueron saliendo. Eso habla de que tenemos, de que vamos bien en la conversación. Sí. ¿Cómo vives esta parte como mentora? ¿En dónde crees que, como asesora, en dónde crees que ayudas? ¿En qué momento? ¿Alguna experiencia que nos quieras contar en donde digas, o sea, me tocó que me ayudaran, como dices ahora, este ejemplo que nos contaste que me encanta? Hacia el otro lado, cuando vienen y te piden algún consejo, alguna ayuda, ¿en qué los asesoras? ¿Cómo los ves? Mira, al principio se sacaron un poco de onda el ejecutivo de cuenta porque llegan y le digo, mira, tenemos que hacer un proceso de perdón. Me dicen, ¿de qué hablas? Quiero armar una empresa, ya sabes, o sea, y entonces yo lo que digo que yo aporto es mi experiencia como empresaria, como empleada, como
todos estos 35 años de chamba en empresa, más la parte del poder del pensamiento. Entonces hago una combinación ahí extraña y es ahí donde ayudamos. Y al principio le dije a Joseph, que también si la oye, le dije, aguántame, yo voy a llegar a los números, voy a llegar a marketing, o sea, voy a llegar a lo que es, sí, aguántame. Y entonces es como Joseph apunta también sus cosas, ¿no? Sí, De sí, decir, sí. esto también lo tengo que hacer yo. Y eso es lo que yo puedo aportar, la combinación de los dos, ¿no? Perfecto, perfecto, qué bueno. Pero volviendo a esta parte ejecutiva, dejas la operación en Binomia, pero estás abriendo una nueva compañía. Cuéntanos de esa. Y primero dime cómo te divides entre los cursos de aplicación mental, la parte que sigues aportando a Binomia y esta nueva empresa. Y luego me platicas de qué es esta nueva empresa. Exacto. Primero te cuento. En esto de Binomio yo tengo un desayuno ejecutivo todos los lunes para ver qué va a pasar en la semana y estoy como asesora de mi propia empresa, esto sí, esto no, esto yo lo haría para acá, tal situación y demás. Y como te digo, hablo diario con Chris y con preguntas muy específicas tengo un chat de los ejecutivos. Vivian, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Me desatoras esto? ¿Podemos hacer esto? Y eso es lo que más o menos hacemos. Esa es mi intervención. Con los cursos, los miércoles son días de curso, ¿ok? Todo mi miércoles está dedicado a esta situación. Ahora, es un decir, porque yo empiezo a las 10 y ya tuve mi junta a las 8:30 de algo de la empresa o de algo así, pero es como el día que definí para dedicárselos a esto del poder del pensamiento de los cursos. Y algunos cursos adicionales que doy para la gente que da seguimiento, que son en las noches o muy temprano en la mañana. O sea, pero ahí está. Y luego en Sinapsia, que es lo que más tiempo me está llevando hoy en día, me fui a una convención a Miami de estas digitales, era América Digital se llamaba, y yo entendí que venía la inteligencia artificial a todo lo que da. Y ahí me enseñaron puros bots, puras cosas de ese estilo que todos conocemos en los call centers y demás. Y como yo soy disruptiva y siempre hago cosas que nadie, me decidí enfocar a la parte de calidad. Entonces, en los call centers, históricamente, siempre se monitorea un 2% aproximadamente de todas las llamadas y las interacciones. Hoy el 65% de las interacciones son texto, ¿eh? Pero bueno, digamos llamadas y todas las cosas. Entonces, unos cuates expertos en inteligencia artificial desarrollamos con ellos en alrededor de 10 meses un producto en donde hoy me monitoreo el 100% de las llamadas en 15 minutos. Imposible antes, ¿no? Wow. Entonces, y me da en la longitud de un tweet la recomendación de esa llamada o de esa semana de este agente y lo dividimos y esa es mi puertita porque pienso meter la proyección de staff, capacitación, microlearning, ahí empecé. Entonces, la verdad es que lo otro ya me aburría un poco y ahorita ya estoy muy entusiasmada otra vez, me emociona otra vez. Pues sí, Sí. wow. O sea, poder Sí. monitorear todas y tener recomendaciones para los agentes a esa velocidad es brutal. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Está escuchando las de estas y cualquier tono de voz que suba o tiene ciertos cues que hacen como que detecte que no, seguramente todo lo pasa a palabras, o sea, lo Exacto. dicta y entonces es como un chat GPT para tratarlo de ponerlo Sí, así. sí, Y entonces sí. te evalúa la conversación. Sí, por contextos, no es por speech analytics. O sea, lo que hace es el contexto de la llamada, ¿no? Porque si yo en México digo chiquitito, ahorita, pues es diferente, ¿no? O si yo digo un doble no es un sí, o un doble sí es un no, ¿no? Es como, entonces te hace todo este contexto y jala la información para hacer la retroalimentación. Qué ¿no? padre, qué Sí. interesante. Y hace sentiment analysis. También te puede decir que el cliente está enojado. NPS, hacemos proyección de NPS por agente. CSAT, bueno, ya estoy hablando de muchos temas ahí muy específicos, pero no, olvídate. Por eso me entusiasma, porque dices, a ver, estamos haciendo... Qué interesante. Sí, porque la industria de contact centers como la conocemos, en 3, 4 años volvemos a hablar. Claro, claro. Qué interesante. Exacto. Y va a ser parte del cambio. Exacto. Me gusta mucho que lo estás enfrentando no desde el miedo, sino desde
la rebeldía otra vez. Otra Es que vez. parece fácil, Sí. pero tú tienes una empresa de call center que no va a ser lo que ha sido. O sea, Exacto. va a cambiar, va a modificarse. Y creo que muchas personas en tu posición o en la de Chris estarían desde el miedo diciendo, se va a acabar mi negocio, Sí, sí, sí. ¿qué voy a sí. hacer con la gente? La inteligencia artificial va a acabar con los call centers. Y tú en lugar de eso es muy admirable. La Muchas verdad es muy gracias, admirable. Pepe, muchas gracias, pero sí. Es fácil decirlo desde aquí, pero Sí, cuando te sí. está pasando a ti que tu negocio parece que está teniendo una disrupción, lo natural Es tener miedo. es tener miedo y eso te paraliza y no, me encanta. Fíjate Sí, que, sí, está. o sea, tú estás disrumpiendo tu propio negocio y eso Sí, está sí. súper Exacto. bien. Sí, 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 sí. Porque lo que va a pasar, Va a no depende de pasar, ti. la circunstancia es la circunstancia. Me pongo arriba o me pongo abajo, otra vez. Así es. Sí. Vivian, no sé si quieras agregar algo. No, muy agradecida de verdad por el espacio. Muchas gracias, Pepe. Muy agradable el espacio, la comunicación, todo. De verdad lo agradezco muchísimo. Eres increíble, de No, verdad. muchas Gracias por la gracias. generosidad, por darle tu tiempo a Catalyst, No, de mi labores por amo, formar parte de diferentes lugares, Sí. por haber tenido, porque la fundación haya tenido el privilegio de acompañarte en una decisión Me acompañó importante divino. y porque tú se lo regresas a través de otras personas que se acercan a la fundación. Es increíble y es muy admirable lo que haces. Muchas gracias, Y las conexiones que tienes. También me faltó decir que todo el mundo me dice que eres la persona que más conserva amistades, que la gente que se acerca a ti, Sí, se acerca a ti para toda Forever. la vida. Y eso también habla mucho de ti. Forever, forever. Yo- Tu prima es amiga mía desde los 3 años, imagínate. Entonces, y forever, ¿eh? De verdad no me peleo con la gente, al contrario, ¿no? Nada más hay veces ya no haces correspondencia con algunos, pero sí. de verdad un privilegio tenerte aquí. Muchas No, gracias hombre, y gracias por muchísimas todo. gracias. Gracias, Pepe, gracias, gracias.